Buenas noches, amigos, amigas. Esto es Atención País. Hoy tenemos un programa especial. Voy a compartirlo con uno de los talentos del equipo de Luis Abinader. Voy a hablar de Adolfo Pérez. Voy a hablar con él. Y espero que ustedes estén con nosotros en este programa que lo voy a compartir. Vamos a hablar un poco de la situación política. Él representa la joven generación de la política y ha estado siempre al lado de Luis. Es un hombre que conoce al que será probablemente el próximo presidente de la República, según todos los pronósticos, todas las encuestas, y vamos a conversar con él en esta noche, en un programa especial que repetiremos este sábado. Si usted no puede ver el programa completo en el día de hoy, puede verlo mañana sábado a las 2 de la tarde en el horario de El Foco. Vamos a darle la bienvenida a Adolfo Pérez para iniciar inmediatamente esta conversación con él. Adolfo, buenas noches, bienvenido a Atención País. Hola, mi querido amigo Oli Matos. Qué gran honor, qué gran placer poder compartir en este espacio contigo. Sí, Adolfo, quiero hablar contigo un poco de Luis Abinader, en principio, de ese candidato presidencial que los dominicanos, en mayoría, según las encuestas independientes, han seleccionado como futuro presidente, como el presidente que asumirá el mando a partir del 16 de agosto de este año. Me gustaría que hablemos un poco de Luis, de su familia, de tus experiencias con él. Bueno, yo conozco a Luis Abinader desde hace muchos años. Iniciamos juntos ese proyecto presidencial que hoy ya descolla con éxito en el escenario político dominicano. Y bueno, yo te puedo decir de Luis que es un hombre que ha madurado, que ha podido acrisolar una visión muy sensata, muy correcta, muy viable de lo que debe ser la República Dominicana del siglo XXI. Luis ha tenido la oportunidad en estos 10 años que tiene de recorrido como aspirante y candidato a la presidencia de la República, de visitar todas las comunidades del país, de visitar todos los barrios del país. Ha visitado prácticamente la totalidad del territorio nacional en múltiples ocasiones y entonces él ha podido ganar esa confianza de la gente a través del vínculo directo, del contacto cara a cara, de la escucha permanente de las problemáticas de las comunidades, pero también ha podido en ese plazo de tiempo, en esos 10 años, ir construyendo soluciones, propuestas para darle salida a cada uno de esos problemas que él ha ido conociendo en el transcurrir del tiempo. Entonces, Luis es un político que hoy está en su mejor momento desde el punto de vista electoral, pero que también está en su mejor momento desde el punto de vista como ejecución de un mandato, como presidente, como gobernante, como estadista, como una persona que está en capacidad de acometer importantes tareas en beneficio de la República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque Luis ha tenido el tiempo para desarrollarse, para también emocionalmente poder estructurarse de forma tal que puede darle salida a los desafíos que tiene nuestro país. Entonces, nosotros que vimos a Luis desde sus inicios comenzar, un joven lleno de ánimo, de entusiasmo, también hemos visto a ese joven cómo ha ido con el paso del tiempo calibrar sus ideas y también su discurso, cómo ha podido conectarlo con la esencia de cambio que es lo que hoy reclama la mayoría de los dominicanos y de las dominicanas, lo que reclamamos todos, un cambio. Entonces, ese discurso de Luis, cómo ha podido conectar directamente con ese sentimiento. Y bueno, estamos hablando ya de un hombre que está en su mejor momento y que está listo para gobernar. Si tú me preguntaras algunos rasgos específicos de Luis, yo te puedo decir que Luis es un hombre muy reflexivo, que escucha con mucha atención lo que las personas le dicen, lo que los dirigentes políticos le plantean, la militancia del partido, los líderes sociales en las comunidades. Es un hombre que escucha, pero también Luis es un hombre que se compromete. Luis es un hombre de compromiso. Yo lo he podido palpar en estos 10 años, que Luis es una persona que asume compromisos con seriedad, con honestidad, y que asume el compromiso como una cuestión de principio que se tiene que cumplir. Y entonces también Luis es un hombre que le da certeza, certidumbre a eso que escucha y a eso que se compromete. Podemos decir que Luis es un líder político que escucha, se compromete y que cumple. Y que entonces
con esa capacidad que él tiene de diálogo, de entablar conversaciones con todos los sectores de la vida nacional, con esa capacidad que él tiene también de comprometerse a cumplir cosas y con esa capacidad y esa vocación que él tiene de darle salida a las situaciones y de cumplir entonces con todo eso que ha establecido, nosotros entendemos que estamos frente a un hombre con el perfil idóneo para enfrentar lo que tiene de frente la República Dominicana en esta coyuntura, en el año 2020, y que puede conducirnos con éxito también hacia todo ese tránsito que va a llevarnos hasta el año 2024. Bueno, Adolfo, nos ha gobernado un grupo político, una maquinaria electoral verdaderamente especializada en hacer campaña, hacer promesas, comprometerse y luego desentenderse de los problemas hasta la nueva campaña, cuando salen a repartir e incluso a llevar cuestiones que evidencian la propia ineficacia del gobierno. Por ejemplo, el único candidato que he visto que ha presentado un plan de agua es Luis Abinader. Al gobierno lo veo en cada campaña llevando camioncitos de agua a los candidatos del PLD en 16 años consecutivos de 20 que tienen gobernando. Esas propuestas que Luis ha presentado a este país, primero la de seguridad, que es un tema cardinal de este país, la organización, el orden para atraer inversiones que puedan generar empleos, el tema, por ejemplo, de la solución al tema del agua, no solo potable, sino residual, y el agua de irrigación de los campos que produzcan, que permitan la producción agrícola, todos esos proyectos, toda esa... Luis cuenta con el equipo técnico para llevar adelante ese desafío, es decir, él es el capitán que dirigiría a este país en este momento con una crisis por el COVID, pero también con un endeudamiento enorme dejado por este gobierno y una corrupción que se ha hecho endémica. Sí, por supuesto, porque también una de las ventajas de ese tránsito de 10 años para llegar al poder es que él ha tenido el tiempo de conformar un equipo de hombres y mujeres con la debida capacidad técnica, profesional, pero también con la honestidad necesaria para poder conducir con éxito una gestión de gobierno. Luis ha podido rodearse de los mejores exponentes de la República Dominicana y de gente que está dispuesta, que tiene la vocación de servicio y que tiene el deseo también de servir. Porque si algo ha significado el fracaso del PLD en el gobierno es que sus 16 años de manera ininterrumpida de ejercicio de poder y sus 20 años de los últimos 24, bueno, han producido que ellos se hayan acomodado en los cargos públicos y que se hayan desentendido de la gente y que se hayan olvidado de darle respuesta y salida a las necesidades del pueblo. Porque aquí tenemos, Oli, funcionarios con 12 años siendo ministros. Aquí tenemos directores con 20, con 16 años. Pero también, 16 años. Adolfo, me decía un amigo que te manda saludos, Ramón Rodríguez, me decía que generalmente la gente que fue del PLD, y me lo decía ahorita, tú estudiaste en la UAS, la mayoría de los funcionarios del gobierno del PLD es gente que nunca tuvo una iniciativa privada, no generó ningún empleo, ninguna empresa, es gente que, que simplemente cayó en los puestos a manejar a veces grandes volúmenes económicos sin tener el mayor criterio de la gestión. Entonces, al final, las pérdidas y los errores lo paga la sociedad. Sí, pero también, Oli, es muy importante para la democracia la alternabilidad y renovarse permanentemente. O sea, el recambio político es saludable para la democracia. Y cuando tú tienes funcionarios públicos que se eternizan en las posiciones, entonces tú estás creando un sistema que el que regula muchas veces termina convertido en empresario y en competencia del que ellos regulan. ¿Qué es lo que está pasando aquí en la República Dominicana? Tú hablas aquí con empresarios de todas las ramas y te van a expresar con mucha preocupación cómo ellos han visto funcionarios del gobierno que se han incorporado en las áreas de negocio. Incursionan en las actividades que regulan. Así es, porque, y eso lo... Bueno, Adolfo, se nos fue el audio se nos fue de nuevo, no te estoy escuchando, es decir, qué bueno que verifique a partir de ese minuto. Bueno, le quiero repetir, me voy a ir a la pausa, estamos conversando con el licenciado Adolfo Pérez, él es responsable, él es del equipo de Luis Abinader, desde la fundación del proyecto Luis Abinader Presidente, y responsable de Generación Luis Abinader 2020. Vamos a la pausa, venimos en breve.
Y ese mal, la corrupción, la impunidad, enfrentar la corrupción y la impunidad es indispensable. Y tenemos necesariamente que enfrentar los niveles de dispendio, las nominillas, los sobreprecios, los sobornos, y los estaremos nombrando desde el primer día un procurador general de la República políticamente independiente. En nuestros primeros 100 días de gobierno, crearemos miles de empleos, invirtiendo en un amplio programa de construcción y mejora de infraestructuras públicas y viviendas para mover la economía del país. En 4 años, en el gobierno del cambio y la esperanza, crearemos 600.000 nuevos empleos. Unidos, venceremos. Unidos, venceremos. Vota 2, vota PRM. Dominicanas, Bueno, estábamos antes de irnos a la pausa conversando con Adolfo Pérez. Este programa yo quiero que ustedes lo vean, porque Adolfo es probablemente una de las personas que más conoce a Luis Abinader. Es un economista, un gran ciudadano, un hombre íntegro, que ha caminado el país y me ha encantado. Por ejemplo, yo he acompañado a Luis con los barrios y escucho cómo la gente comienza, Adolfo, a exponerle, le dice, ¿cuál es el problema fundamental de esta comunidad? Por ejemplo, tú sabes cuál es el problema de la mayoría, el desempleo. Oportunidades. De los jóvenes. La gente quiere oportunidades. Así es. Pero cuando la pregunta obligada de Luis, después de escuchar a la gente, después la inseguridad, estaba el otro tema, era el tema de, Luis le preguntaba a ellos, ¿cuántos de ustedes reciben agua diariamente en sus hogares? Probablemente en un encuentro con 1.000 personas, porque cuando eso con 2.000, no había COVID en ese momento aquí, 1 o 2 levantaban las manos. Es decir, para que tú veas lo serio que es ese problema. Entonces, Luis ahí ponía a la gente en el contexto de la situación del abandono en el que ha sido sometido. De que en este país la gente tiene que buscar solución individual a problemas que son colectivos. Entonces, ¿cómo Luis hace esa conexión, Adolfo, con la gente? Un hombre que aparentemente hay gente que dice, bueno, pero que Luis es hijo del doctor José Rafael Abinader, que fue un hombre de trabajo, un académico, un empresario, y se crió trabajando, pero se supone que la gente va a Luis como un hombre de la élite, pero tú ves que conecta abajo igualito con todo el mundo. Lo que pasa es que Luis es un apasionado de la política. Luis es un enamorado de la actividad política. Yo te puedo decir que Luis disfruta, le apasiona, vive la política. Y entonces cuando tú tienes esa vocación tan pronunciada, tan marcada, a hacer una actividad social como es la política, pues definitivamente tú terminas también con ese mismo amor, ese mismo cariño por resolver y escuchar los problemas de la gente. Entonces, a Luis ese le viene desde el alma, le viene desde adentro, porque él se crió en un hogar escuchando la política a través de su padre, y entonces creo que esa inquietud la tiene ahí, la cultivó en la infancia y ahora ha podido también acrecentarla con el paso del tiempo a través de su participación, porque también sabemos que cuando a ti te gusta, te apasiona la política y tú comienzas a sentir el apoyo de la gente, a recibir el calor humano que tú sabes que te acompañará, que te acompaña y que te acompañará en ese devenir que es de la política, bueno, pues entonces también esas experiencias te ayudan a mejorar aún más y a profundizar esa capacidad de conexión con los problemas de la gente más vulnerable, de la gente con mayores necesidades. Y ese es Luis Abinader, es un hombre que tiene un criterio muy definido de solidaridad, de amor hacia la gente que tiene dificultades, pero también es un hombre que está muy centrado en ofrecer soluciones concretas a los graves problemas nacionales, porque Luis es un economista, es un profesional, es un hombre de resultados, que se orienta mucho hacia los resultados. Y entonces vamos a ver en el ejercicio del poder
a un hombre que va a darle respuestas rápidas a muchos problemas, porque es una persona que es muy práctica, muy orientada hacia el resultado, que no se queda en disquisiciones teóricas ni en argumentaciones baladíes, sino más bien es un hombre que se va a la esencia de los problemas, al corazón de los problemas y que trata de buscarle solución de manera inmediata. Adolfo, pero también hay momentitos de amargura. Tú te encuentras con canallada, cuestiones como las que se han visto esta semana, de gente sin ningún tipo de conmiseración, que entiende que la política puede golpear en todos los lados y golpear todo. Un hombre entregado, como hemos visto a Luis, sabiendo nosotros que no anda buscando privilegios, sino la alegría de poder servir a este país, encontrarse con gente dudando incluso hasta de la enfermedad, de que fue impactado por este virus, que cuando estos que hoy dudan estaban escondidos en su casa, él estaba enfrentando, desafiando el virus para asistir, para apoyar a los más vulnerables. ¿Cómo se siente esto? Es decir, ¿está Luis preparado para esos desafíos que la vida le presenta? Yo siento que sí. Todo el que se involucra en la actividad política sabe que, bueno, aparecerán siempre aquellos quienes no tienen la sanidad espiritual, ¿verdad?, para poder tener una visión clara y objetiva de la realidad. Entonces, también hay que entender lo que significa la salida del PLD del poder, porque es un partido que se constituyó en fuerza hegemónica desde el año 2004 y que ganó proceso tras proceso, victoria tras victoria, y que ahora está muriendo de éxito. Entonces, ellos probablemente se acostumbraron tanto al éxito y a la victoria que nunca pensaron que iban a salir del poder y de esta manera. Porque de lo que estamos hablando, Luis, no es que Luis solamente va a ganar las elecciones. Estamos hablando de que el resultado electoral del próximo 5 de julio hará de Luis el presidente en la historia democrática del país que haya recibido la mayor cantidad de votos en toda la historia democrática. Es decir, Luis Abinader está proyectado para sacar más de 3 millones de votos y superar en términos absolutos, me refiero, en términos de cantidad de votos, a todos los presidentes que han sido electos en la historia del país. Entonces, hay personas que se han acostumbrado, que se acomodaron en el poder, que pensaron que esto era para toda la vida, que no se imaginan su vida desconectada del presupuesto, de la nómina del Estado, del presupuesto general de la nación. Y bueno, ahora llegó el momento, ahí viene el 5 de julio y luego viene el 16 de agosto y tendrán entonces esas personas que fajarse a trabajar, fajarse a sudar la gota gorda para poder producir el dinero que se gasta, ¿verdad?, para mantener una familia con dignidad. Y entonces, bueno, hay gente que no quiere verse en esa situación, que no quiere verse en ese espejo y en esa despedida del poder, como un monstruo que está herido y coleteando, ¿verdad?, que se arrastra y se lleva todo a su paso. Bueno, pues así aparecerán ese tipo de personalidades. Pero yo sé que Luis ese tipo de cosas las entiende como normales de la actividad política. Sabemos que siempre van a aparecer este tipo de personas que, bueno, que atacan incluso hasta la fibra más sensible de un ser humano, porque cuestionar que una persona como Luis haya sido víctima de la enfermedad del COVID-19, su esposa Raquel, sus 2 hijas mayores también, bueno, hay que ser muy desalmado, pero también tener un espíritu, vamos a decir, muy miserable para caer en diatribas de esta naturaleza. Cuando además todos sabemos que la totalidad de la población, todos nosotros estamos expuestos en cualquier momento a caer contagiados de esta enfermedad, porque es una pandemia y es una pandemia que azota, no tiene que ver con personas, con raza, con sexo, con edad. Bueno, es una pandemia que azota a todos por igual. Pero bueno, estas son de las cuestiones de la política dominicana que nosotros debemos ir superando con el paso del tiempo, en la medida en que se vaya fortaleciendo la democracia, que se vayan fortaleciendo las instituciones y en la misma medida también que la gente entienda la política como servicio y no como una actividad para buscar renta personal y para buscar prebenda o privilegios de carácter personal. Adolfo, con tu anuencia yo quiero hacer una pausa antes de decir que el discurso del presidente Medina nos tardó un poquito el inicio del programa para la gente que se está incorporando ahora, y que esta mañana nosotros hicimos un llamado al presidente a que se comporte como un estadista, que fue para eso que el pueblo lo eligió, y no como un activista político.
que realmente le permita al pueblo dominicano ejercer su voto de manera democrática. El presidente lo anunció en el día de hoy. También anunció que los programas, estos programas de ayuda, que son ayudas con recursos del pueblo dominicano, van a mantenerse hasta que él salga del gobierno en agosto y le entregue definitivamente a Luis Abinader, que tiene un compromiso con la solidaridad con los más vulnerables, y lo han manifestado, y es un compromiso que lo va a sostener. El país necesitará echar hacia adelante, y yo estoy seguro de que Luis tendrá inmediatamente, presentará un protocolo de acción para convivir e iniciar las actividades económicas, respetando también la presencia de este virus que pone en riesgo la vida de los dominicanos. Vamos a hacer una pausa. Quiero que cuando volvamos, entonces seguiremos hablando con Adolfo Pérez, quien es el responsable de Generación 2020, Luis Abinader, presidente. Vamos a la pausa. Y ese mal, la corrupción, la impunidad, enfrentar la corrupción y la impunidad es indispensable. Y tenemos necesariamente que enfrentar los niveles de dispendio, las nominillas, los sobreprecios, los sobornos, y los estaremos nombrando desde el primer día un procurador general de la República políticamente independiente. En nuestros primeros 100 días de gobierno, crearemos miles de empleos, invirtiendo en un amplio programa de construcción y mejora de infraestructuras públicas y viviendas para mover la economía del país. En 4 años, en el gobierno del cambio y la esperanza, crearemos 600.000 nuevos empleos. Unidos, venceremos. Unidos, venceremos. Bueno, aquí estamos de nuevo en Atención País. Estoy conversando con Adolfo Pérez. Adolfo es un joven político, empresario, profesional de la administración, y que entiende que no es solo la empresa, que usted tiene que dedicar parte de su tarea a cuidar la sociedad donde usted hace negocio, a cuidar que las instituciones funcionen. Es una persona que de verdad me honra mucho ser su amigo. Conocerlo ha sido para mí un gran placer. Lo conocí en la residencia, por cierto, del doctor José Rafael Abinader, y desde el principio admiré a ese muchacho por su talento y por su compromiso en esa peña, ¿verdad, Adolfo? Que Así es. Siempre el doctor propiciaba para hacer muy querido. Sí, y siempre muy nos... querido el doctor. Así es, cómo planteaba a las jóvenes generaciones, que para él era un educador permanente. Así es. Así es. Que cuidemos el país, del deber que tenemos con el país. Es decir, usted no vive solo en las 4 paredes de su casa, usted vive en un país, en una ciudad que tiene que cuidar y que tiene también que protegerla, porque si las ciudades se deterioran, no importa la casa que usted tenga, usted tiene que irse, y ha pasado en diferentes lugares. Adolfo, ¿qué están haciendo ustedes ahora, el movimiento, este movimiento que yo estoy viendo? Por ejemplo, veo en Azo, veo en Barahona, he visto Camino a Santiago, Las Vallas, anunciando el movimiento de la Generación 2020, Luis Abinader, presidente. ¿Qué están haciendo ustedes, aparte del comercial que vimos? Sí, bueno, nosotros estamos unificando voluntades. Generación Luis 2020 es un conjunto de hombres y mujeres, en su gran mayoría jóvenes, profesionales, empresarios, que ha tenido la decisión de apoyar a Luis Abinader y de unificar criterios en torno a que esta generación debe ser la que acompaña a Luis Abinader en la campaña para ganar las elecciones, pero también para realizar la mejor obra de gobierno que jamás haya conocido la República Dominicana. Y entonces nosotros lo que estamos es identificando esos perfiles, esos potenciales profesionales que están en capacidad de dedicarse en cuerpo y alma para echar este país hacia adelante y que tienen esa vocación de servicio, bueno, para que vengan a las filas de nosotros. Entonces, Generación Luis 2020 ha trabajado de manera intensa en toda la campaña, desde antes de las primarias del 6 de octubre, pero ya en este tramo final, bueno, pues estamos consolidados como equipo, tenemos presencia prácticamente en todo el territorio nacional,
Las vallas que están colocadas es una demostración de ello, porque cada valla la colocan los equipos locales de las provincias, las comunidades, ellos se encargan de todo. Y bueno, esa es una plataforma importante de apoyo al proyecto de Luis Abinader, al Partido Revolucionario Moderno, pero también a la gobernabilidad tan importante, tan necesaria que nosotros vamos a trabajar a partir del 16 de agosto de este año, cuando Luis Abinader, Dios mediante, sea presidente de la República. Porque mira, Luis, nosotros necesitamos en esta campaña acumular la mayor cantidad de capital político posible para que cuando Luis asuma el poder el 16 de agosto cuente con el mayor respaldo ciudadano a la hora de él acometer todas esas reformas de fondo, todas esas transformaciones fundamentales que requiere la República Dominicana para superar el impacto del COVID-19, para recuperar la economía, pero también para relanzar el país ya de una manera definitiva hacia el siglo XXI. Y entonces, en esa visión que nosotros tenemos de conjunto, una visión de política, vamos a decir, de carácter integral, donde le damos participación a muchas personas y permitimos también que a través de un liderazgo horizontal todo el mundo se exprese, se desarrolle y avance. Bueno, pues en esa temática, en esa visión que nosotros hemos construido esta plataforma, Generación Luis Abinader 2020, para aportársela al partido, que sirva también de soporte al partido, pero también que sirva para la posteridad, para que en el futuro Luis Abinader pueda contar con una generación de hombres y mujeres, que es la generación básicamente de entre los 30 y los 45 años de edad, que están dispuestos también a echar el pleito en beneficio de la República Dominicana. Mira, te envía saludos el doctor Radafil Rodríguez. Te manda mi amigo de infancia, sí. Mi amigo de infancia, estudiamos juntos en el colegio. Así es, Radafil Rodríguez. Talentoso, recuerdo. También está trabajando con Luis Abinader. Nos encontramos en Miami, en un evento con Luis. Hace como 3 años tuvimos juntos. Sí, abogado, Radafil. Familia, te tiene una gran admiración y ha estado trabajando también en este gran proyecto de nación, porque creo que algo que Luis ha logrado es sumar voluntades de gente como ustedes, así con esas condiciones que uno sabe que han logrado avanzar y echar hacia adelante desde el ámbito privado, que creen en el respeto a las instituciones, en el cumplimiento de las leyes, como vía para atraer inversiones que generen empleo, para cambiar las instituciones y ponerlas al servicio de la mayoría y no de unos pocos, que es lo que yo creo y la confianza que tengo que será el gobierno de Luis Abinader. Yo sé que las regiones del país todas necesitan asistencia, pero por ejemplo el turismo, Adolfo, que es un tema que Luis conoce bien y que ha sido la columna vertebral de la economía junto con las remesas. ¿Cómo piensa tú que podrá ser relanzado en los días siguientes de la llegada de Luis Abinader al poder después de agosto? Ahí está el plan de recuperación para los primeros 100 días que ya Luis Abinader ha presentado a la nación. Es un plan que en principio ataca los problemas de salud, que es el problema fundamental ahora que tenemos, cómo podemos lidiar con este tema de la pandemia del COVID-19 para que la gente se sienta segura y su vida no esté en riesgo, pero también tiene que ver mucho con la economía, con la recuperación de la economía, para en esos 100 días colocarla al punto de partida que teníamos cuando inició el impacto del COVID-19. Entonces, ahí obviamente está también el tema del turismo, como tú bien señalas, el eje fundamental de generación de divisas del país, pero también con un alto encadenamiento productivo que permite que todas las actividades colaterales que se generan a través del turismo, pues también una dinamización de la economía, como el comercio, producción agrícola, el servicio de transporte, en fin, todo lo que están vinculados con el turismo, que es una actividad de alto encadenamiento productivo. Entonces sí, Luis tiene una visión. Claro, lógicamente el turismo viene impactado también por todo toda la esfera internacional que tiene el COVID-19, vamos a decir, el choque externo del COVID-19 que también afecta, pero en la medida en que puedan... La gente se está yendo a vacacionar, Sí, eso te iba a decir, en la medida en que podamos abrir los aeropuertos y que puedan retornar los vuelos comerciales y los vuelos charters de turistas, en esa misma medida también volveremos a recibir gradualmente, irá aumentando el flujo de turistas a la República Dominicana. Claro, se deben establecer los protocolos de lugar, tanto para aeropuertos como para hoteles, como para el manejo de todos estos turistas, para que la gente entienda que en la República Dominicana están dadas las condiciones de seguridad
que no afecte la vida de todas esas personas que vienen a vacacionar a nuestro país. Entonces sí, Luis tiene una visión muy clara, muy concreta, sabe la enorme responsabilidad que tiene sobre sus hombros y también reconoce la importancia capital que tiene el turismo como fuente generadora de divisas, pero también como el motor del desarrollo de la República Dominicana en los últimos 20 o 30 años. En el ámbito educativo, este país tiene una serie de deficiencias educativas. El gobierno del presidente Medina ha construido un número importante de escuelas, eso no se puede negar. Sin embargo, vemos que en algunos lugares parece que se hicieron sin ninguna planificación. En algunos lugares hay aulas y no hay estudiantes, en otros lugares hay estudiantes y no hay aulas. Eso es una de las deficiencias. Lo otro es, le ha hablado de fomentar la educación politécnica, cosa que cuando un joven termine el bachillerato, pues pueda tener las condiciones técnicas para ganarse la vida en algunas actividades productivas, sea a través de las nuevas industrias que se fomenten y que se creen, como también a través del turismo, entre otras cosas. Se ha hablado también de la educación bilingüe a nivel de la educación básica. ¿Cuáles elementos tú conoces que estén dentro de la propuesta de Luis en materia educativa? Bueno, tú acabas de citar uno de los más relevantes, que es el tema del inglés como segundo idioma, como segunda lengua en la República Dominicana. Para nosotros tratar que en un plazo de 8 a 12 años la totalidad de la población pueda ser bilingüe. Eso va a ser un paso significativo de avance, sobre todo para la juventud, que tendrá muchas mayores oportunidades, pero una transformación real del modelo educativo. El modelo educativo debe ser transformado, debe ser revolucionado, debe ser reformado, iniciando por mejorar las condiciones de los maestros. Hemos visto, tal como tú señalabas, cómo la ejecución de ese 4% del PIB para la educación se ha ido a la parte de construcción, a la parte de edificaciones físicas. Sin embargo, nosotros ahora debemos mejorar las condiciones de los maestros, sus condiciones salariales, sus condiciones de formación académica, porque a final de cuentas con buenos maestros es la única forma que nosotros podemos tener también estudiantes de calidad. Entonces el aprendizaje comienza a través del maestro. Entonces Luis tiene una visión muy concreta, muy singular con relación a esto, que nosotros entendemos que le va a dar también un giro sustancial de 180 grados a lo que ha sido la calidad educativa, para que eso se comience a reflejar en todas las pruebas internacionales que se realizan en la República Dominicana, porque nosotros hemos visto que a pesar de tener ya 6, 7, casi 8 años con la implementación del 4%, todavía no se refleja en ninguno de los informes y de las pruebas internacionales que se realizan, no se ve una mejora significativa, digamos, de manera proporcional para la gran cantidad de recursos que se están destinando para el sector de la educación. Entonces, hay que cambiar, hay que mejorar, hay que fortalecer todo este tema de la educación, de los maestros, de la planificación dentro de las aulas, el modelo de gestión también de los recintos escolares, la manera también de gestionar los recursos, cómo se pueden descentralizar para que sea más eficiente. Bueno, hay todo un plan bastante definido, bastante concreto, y yo creo que es así como tú lo señalas. También está el programa muy importante, Oli, que no quiero que se me quede, 14-24, que se refiere a los jóvenes que están situados entre 14 y 24 años de edad, que en este rango es que están situados también colocados los que se denominan los ninis, ni estudian ni trabajan. Entonces, Luis tiene un programa muy definido para los jóvenes que están entre 14 y 24 años de edad, para darle entrada al sistema educativo, pero también para darle entrada al sistema productivo a través de la generación de ingresos con múltiples maneras de crearle oportunidades. Entonces, es muy importante este tema también de los politécnicos, de la formación técnica a temprana edad, para que ya un joven de 16, 17, 18 años de edad, esos jóvenes que están en nuestro barrio, en nuestro campo, puedan tener la posibilidad de generar ingresos, ya sea por cuenta propia o ya sea también trabajando en alguna empresa, en algún empleo que puedan conseguir. Entonces, claro, todo esto responde a una visión integral de desarrollo de la República Dominicana. La educación es la palanca para el desarrollo, sobre todo en el largo plazo. Si no tenemos una sociedad educada, no vamos a poder competir en una economía globalizada. Y yo entiendo que sí, que Luis Abinader está preparado y que tiene también su programa de gobierno las condiciones necesarias para que nuestro país dé el salto en términos educativos, que debemos darlo ya. Es un salto que debemos darlo en 4, en 8 años, debemos dar un salto cualitativo considerable en materia educativa. Sí, Adolfo, está un tema que le preocupa mucho a la gente y lo notamos, el tema de la violencia. Es decir, tenemos una sociedad violenta donde dirimimos nuestras diferencias, nuestros conflictos de manera violenta, porque la ausencia de autoridad y de arbitraje.
el Ministerio Público que Luis propone, los medios de arbitraje de conciliación en los diferentes demarcaciones para facilitar y descongestionar los tribunales, generar solución armónica a conflictos que pueden solucionarse de manera pasiva, porque es como si la violencia, si fuera el medio que le estuviéramos enseñando a los jóvenes, sobre todo en la zona más vulnerable, para defenderse. Ese abordaje, ¿cómo asumiría Luis? Yo sé que tiene una propuesta de seguridad ciudadana, pero ¿cómo lo visualizan ustedes en el equipo de Luis Abinader? Sí, hay dos aspectos fundamentales que se debe trabajar: el aspecto educativo, porque el tema de la violencia también tiene que ver mucho con el tema de la educación desde la temprana edad, con los valores pero cultivados desde también tiene que ver con los entornos y la sensación de juego no limpio. La sensación de juego no limpio motiva, ¿no? Sí, también, y ese era el segundo punto que te iba a señalar, también tiene que ver con una cultura de impunidad que está muy arraigada en la sociedad dominicana. Cuando aquí ocurre el delito y el crimen sin sanción, también ese es un aliciente, es un motivador de la violencia. Entonces, hay que también combatir con mucha fuerza, con mucha energía, el tema de la cultura de la impunidad. Porque mira, esta fue una sociedad que salió de una dictadura, de la dictadura de Trujillo, una dictadura oprobiosa de 31 años. Y luego de la salida de la dictadura, del ajusticiamiento del tirano, aquí no se estableció una comisión de la verdad para poder garantizar que todos esos crímenes que se produjeron en esa época fueran sancionados, como ocurrió en la mayoría de los países de Latinoamérica. Prácticamente todos los países de Sudamérica que salieron de dictadura en un periodo similar al de la República Dominicana sancionaron con efectividad esos crímenes. Y entonces cuando tú perpetúas el delito y no promueves una cultura de castigo a la corrupción, al crimen, entonces esa cultura de impunidad que se permanece también es un generador de violencia, porque la gente entiende que puede actuar, que puede hacer cosas y que eso no va a tener consecuencias. Yo creo que el tema de la justicia, tal como tú señalabas, de un ministerio público independiente, que no sea dependiente del poder político, que no esté arrodillado al poder, que podamos nosotros establecer en principio un procurador general de la República por consenso con todos los sectores de la vida nacional, y que luego también podamos abocarnos a una gran reforma a la Constitución, donde se establezca ya a través de una reforma que la figura del procurador no va a ser designada por el presidente de la República, que debe ser designada por otro órgano, pudiera ser incluso hasta por el propio Consejo Nacional de la Magistratura, sacándolo a él de ahí, porque ahora actualmente el procurador es miembro de ese consejo. Y bueno, y buscar un mecanismo. Aunque pudiera ser, Adolfo, para compartir un poco mi opinión contigo sobre eso, pudiera ser tipo Estados Unidos. El presidente lo postula y el Congreso lo avala. Sí, pudiera ser, pero hay que buscar un mecanismo. Y se le da autonomía. Debería tener autonomía y también debe tener inamovilidad por un plazo de tiempo, a mi modo de ver. Debe ser un procurador que dé por 4 o 5 años, que no sea, que su permanencia, que su estadía en el cargo no dependa de la firma automática del presidente. Porque entonces sabemos que un funcionario público que depende de la firma del presidente, pues en ningún momento va a confrontar el poder. Porque entonces sabemos que Luis es un hombre honesto, de buena voluntad, pero nosotros necesitamos también mirar a la República Dominicana más allá de la coyuntura actual. Luis establecerá ese Ministerio Público Independiente, pero nosotros debemos establecer en la Constitución para que cuando vengan otros presidentes en el futuro, al cabo del tiempo, también entonces tengamos garantizado que esa justicia independiente que se logrará a partir del 16 de agosto del 2020 no retroceda a lo que ha sido la justicia en los 16 años, por ejemplo, del PLD. Entonces, yo creo que ese tema de la violencia intrafamiliar, de la violencia que se da en los entornos, bueno, debe ser superada a través de educación y a través también de derrotar esa cultura arraigada de impunidad que existe en la República Dominicana. Aquí el delito, el crimen, la corrupción pasada, presente o futura que se genere debe tener sanción, debe tener consecuencias. Debemos cortar de raíz con eso. Aquí el que comete un crimen, un delito, tiene que pagar por ello, porque es la única manera de que nosotros vamos a poder fomentar entonces una vida, vamos a decir, en equilibrio y como tú señalabas, la resolución pacífica y armónica de conflictos tiene que darse sobre la base de la ley, sobre la base de una justicia fuerte. Porque al final de cuentas un sistema de justicia fuerte es la espina dorsal de la institucionalidad democrática de cualquier nación. Sí, y es el principal motivador de atracción de inversión. Adolfo, llegamos a la parte final. Le agradecemos a nuestro amigo Vidal Díaz, que nos ha cedido incluso unos minutos, porque la introducción del discurso del presidente se tenía un poquito más de la cuenta. Gracias por haber compartido con nosotros en Atención País esta noche. Muchas gracias, Oli. Hasta pronto.
Sí, nos vemos. Este programa se va a repetir mañana a las 2 de la tarde. Así que los esperamos. Esperamos que puedan, si no vieron el programa completo, que puedan ver el programa, esta importantísima entrevista al licenciado Adolfo Pérez de Generación Luis Abinader, presidente 2020.